Tenemos aquí un temita técnico de por medio. Ahí está. Listo. Sí, no nos estaba haciendo caso. Buenas noches de nuevo a todos los académicas y académicos, a las distinguidas personas que nos acompañan, especialmente a la señora ministra de Educación. Hace muchos meses, COVID nos llevó a la virtualidad para todas las actividades de la academia y no puede haber una mejor conversación para volver a la presencialidad, aunque sea parcial, que seguir conversando sobre COVID. COVID que nos afectó a todos de muchas formas, que sigue afectando no solo a nuestro país, sino al mundo entero, y que pareciera que ha venido para ser un compañero fiel o infiel de quienes vivan los próximos 50 años. Para conversar sobre los temas de hoy, nos acompañan tres distinguidos profesionales. El primero que va a conversar con ustedes es el doctor Esteban Avendaño Fernández. El doctor Avendaño es médico cirujano, especialista en salud pública, graduado en la Universidad de Costa Rica y luego en la Rochester University en New York. Cuenta con aproximadamente 20 años de experiencia en el campo de la salud pública y hoy nos acompaña de manera remota desde Rochester, en donde está haciendo su programa de doctorado. Nos acompaña también el doctor Christian Marín Müller, quien, como ustedes lo han visto durante todo este periodo, no solamente es un microbiólogo y virólogo muy exitoso, sino que también es un científico y emprendedor nacional que ha liderado programas de emprendedurismo muy importantes en temas de la salud. Durante la pandemia ha sido uno de los pilares de divulgación de información para el público de nuestro país. Es miembro de la Iniciativa de Liderazgo Centroamericana, que a su vez es parte del Programa Global de Liderazgo de Aspen. Finalmente, nos acompaña el doctor Marco Vinicio Boza Hernández. El doctor Boza Hernández es de la promoción de 1983 de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Maestría de Salud Pública, médico internista, ex jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Calderón Guardia, presidente del Comité de Bioética Clínica del Hospital Calderón Guardia y igualmente, igual que el doctor Marín, ha sido una persona fundamental en la transmisión de información y educación, no solamente para la comunidad científica de nuestro país, sino para la comunidad en general en temas de COVID. La dinámica que vamos a seguir hoy va a estar compuesta por dos segmentos. Uno en el que cada uno de los tres expositores, empezando por el doctor Avendaño, nos va a hacer una presentación y posteriormente, con la participación de diferentes profesionales, hemos elaborado una serie de preguntas que iniciarán el conversatorio. De manera que, sin más que decirles, quisiera presentarles al doctor Esteban Avendaño Fernández. Bueno, buenas noches. Voy acá a compartirles la presentación. Un placer. Ok. Bueno, muchas gracias a la Academia por la invitación, al doctor Herrera, al doctor Boza, al doctor Marín por compartir esta experiencia. Y
los miembros de la academia y colegas, público general que nos acompañan. Me pidieron y la verdad que muy agradecido, honrado de participar la noche de hoy. Como mencionó el doctor Herrera, me habría gustado estar por allá, pero estoy ahorita en Nueva York cursando el doctorado en ciencias biomédicas transnacionales con énfasis en inmunoinfectología y neurociencias. Les voy a dividir la presentación en tres partes: la situación epidemiológica actual, mundial en Costa Rica, qué nos ha dejado y oportunidades. Creo que con respecto a COVID, los números los podemos ver relativamente fácil, ¿verdad? O sea, ahorita, en este momento, la información, como mencionaba el doctor Herrera, la tenemos a la mano. Entonces, un poco quiero conversar también sobre qué es lo que ha dejado el COVID con respecto a esas situaciones difíciles, pero también oportunidades. Creo que el COVID, y es importante que a pesar de que no se ha ido, y como menciona el doctor, no se va a ir, ¿sabe? La COVID va a seguir con nosotros durante un buen tiempo y hay cambios, pero bueno, los cambios también traen oportunidades. Entonces, acá nada más recordemos la epidemiología, a pesar de que los números son la base, no solamente son números, ¿no? Entonces, un repaso, ¿verdad? Al 26 de octubre teníamos a nivel mundial 625 millones, casi 626 millones de casos, 6 millones y medio fallecidos. Y este número acá por abajo es importantísimo. Vean ustedes, 12.830 millones de personas vacunadas. ¿Verdad? Entonces, realmente vemos acá la curva, ¿verdad?, epidémica de COVID. 1 de abril del 2020, estamos casi 3 años después, donde tuvimos un pico, ¿verdad?, la mayor cantidad de casos en el invierno pasado del hemisferio norte. Sin embargo, ese pico, ese aumento de casos no aumentó la cantidad de fallecidos, y eso es porque ya teníamos la vacuna, además de las otras medidas de prevención y promoción. La distribución de COVID a nivel mundial. Esto, la OMS hace pocos días volvió a hacer un llamado sobre este tema. COVID no se ha ido, COVID no ha desaparecido, y la distribución mundial en todo sentido no es equitativa, ¿verdad? Así como sabemos que la salud y la distribución de los riesgos en la salud, la enfermedad, no son iguales, ¿verdad? Y tenemos que en el marco de la salud pública y de las estrategias y lo que tenemos a nivel mundial, varía mucho. Entonces, COVID hace un reflejo de eso también. Entonces, así son los casos y así las estrategias para también poder hacerle frente a la pandemia. Este gráfico, que es la fuente de la OMS, igual que el previo, la distribución de acuerdo a las regiones de la OMS, ¿verdad? Donde vemos el pico que tuvimos en el invierno del hemisferio norte pasado, Europa a la punta en número de casos, seguido por la región de las Américas, Asia-Pacífico y Mediterráneo y África, ¿verdad? Que ahí hay tema para hablar, donde situaciones donde el no reporte, ¿verdad? Por ejemplo, es un tema importante también. O sea, no podemos decir que porque haya menos casos confirmados es necesariamente porque ha habido menos COVID o porque el impacto haya sido menos. En Costa Rica, si vemos acá la curva por semana epidemiológica, 1 de julio del 2020 teníamos aproximadamente el mismo número de casos que tuvimos la semana tras anterior, 12 de octubre, aproximadamente 2.528 casos. Importantísimo la vacunación que inició el 23 de diciembre de 2020 en Costa Rica, y que eso se tradujo obviamente en
beneficios en donde a pesar de que tuvimos aumento en los casos y que hubo otra vez una cantidad importante de pacientes internados y de secuelas o situaciones por COVID, no fueron los que podrían haber sido de no haber tenido esa condición. Vemos que el número de casos de pacientes hospitalizados ha venido de forma continua disminuyendo. Sin embargo, pareciera que hay una reducción en la velocidad con la que eso viene sucediendo. Y de acuerdo a lo que está reportado también por el Ministerio de Salud, el número de fallecidos de forma semanal se mantuvo constante. Ahora vamos a ampliar esto y lo ampliaremos durante la conversación, pero es importante no bajar la guardia y creo que eso es parte de lo que los que estamos acá tenemos en común, pensamos, ¿verdad? Y sabemos que esto no ha desaparecido. Ahora, ¿qué nos deja el COVID? O sea, porque si realmente el impacto lo estamos sufriendo, lo seguimos sufriendo, lo vamos a seguir sufriendo, ¿no? Disminución en la esperanza de vida. Estados Unidos la tuvo, Costa Rica también ya se documentó y se va a seguir documentando. O sea, tenemos un cambio, un aumento en enfermedades que no teníamos previamente, patologías nuevas, ¿verdad? Enfermedades que no conocemos. Algunas, se habla, por ejemplo, del COVID prolongado, todas las patologías relacionadas con las personas que tuvieron COVID, que si es una, son varias, no lo sabemos, ¿no? O sea, es un proceso que está en evolución. El aumento en la cantidad de los problemas emocionales, la salud mental, no solo COVID, ¿verdad? Sino todo lo que tuvo que ver con el aislamiento, ese cambio, o sea, los seres humanos somos sociales, ahora lo acaba de mencionar el doctor, necesariamente volver, ¿verdad? A vernos, a abrazarnos, a estar ahí, eso tiene y tuvo un impacto. Entonces, lo vamos a vivir y hay que afrontarlo. Y obviamente, o sea, como saludista que soy, no puedo dejar de mencionar todas las otras áreas que por el tiempo no las puedo abordar, pero que la producción de la social de la salud, acordemos que al menos dependiendo de la teoría que queramos ver, pero el doctor Lalonde, por ejemplo, ¿verdad? El doctor Castellanos, hablamos de la parte económica, la parte que tiene que ver con la socialización, la parte cultural, la parte además ambiental, ¿no? No solamente la parte biológica. Entonces, tenemos que pensar en todas estas esferas. Sin embargo, tenemos que aprovechar las oportunidades que también el COVID nos está brindando, ¿cierto? Entonces, creo que también es importante empezar a hablar de eso o abordarlo y hablarlo también, porque tenemos que ver para adelante, ¿no? Entonces, el estar yo conversando con ustedes, esto es una secuela, si se quiere, o es algo relacionado directamente con lo que COVID también nos ha dejado. Así como poder atender de forma remota, o sea, hay una apertura y un cambio en ese sentido. Aceleración en desarrollo e investigación en biotecnología, y el doctor Marín nos va a hablar de ese tema. Yo menciono acá ARN, pero no solamente es ese, o sea, hay muchas otras tecnologías que están avanzando y avanzaron rápidamente gracias a COVID. Se volvió a evidenciar una vez más el rol y el liderazgo y la importancia de la salud pública en el quehacer del ser humano, así como ha sucedido en otras oportunidades a nivel de la población mundial. Y una vez más deja claro que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son las dos mejores formas de tener poblaciones y por ende individuos sanos, ¿no? Entonces, con eso cierro esta primera participación y luego ampliaremos sobre esos temas durante el siguiente espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Avendaño. Doctor Marín Müller, ¿cuáles son las características actuales del virus y cuál es la forma en que está haciendo su transmisión?
A ver, ayúdame acá, por favor. La presentación, ¿verdad? La presentación, por favor. Listo, muchas gracias. Buenos saludos. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca del virus en sí, cómo está evolucionando, qué expectativas podemos tener acerca de los cambios que pueda sufrir el virus y cómo eso nos va a afectar con respecto a la protección de la inmunidad que tenemos. Y también quisiera hablar un poquito sobre el método de transmisión del virus, qué cosas nuevas hemos aprendido al respecto y cómo podemos utilizar ese conocimiento para protegernos de la mejor manera. Para mí, una de las cosas más importantes siempre ha sido que entendamos que las cosas han cambiado. El virus siempre va a estar aquí y tenemos que aprender cómo poder lidiar con eso de tal forma que nos impacte lo menos posible para que podamos tener una vida feliz, libre y libre de enfermedad, que es lo más importante. Aquí tenemos el virus. Esas imágenes bastante bonitas fueron publicadas hace poco en New York Times. Aquí podemos ver el virus en sí. El virus es un saquito de proteínas que contiene instrucciones en forma de material genético para decirle al cuerpo, produzca más virus. Y solo existe para reproducirse. La palabra virus proviene del latín y significa veneno. Y si recuerdan, el secreto del veneno está en su dosis. Y la dosis del virus que entre a nuestro cuerpo tiene un impacto sobre si nos infectamos, sobre la severidad de lo que puede causar en el cuerpo y sobre los daños que pueda causar también. Una vez que el virus se conecta, ven que tiene estas proteínas en la superficie que son las espículas. Con esas proteínas las usa como un gancho para pegarse a una célula, conectarse con ella e introducir su material genético dentro de la célula. Cada vez que el virus se replica, comete errores a la hora de copiarse, como si fueran errores ortográficos cuando uno está escribiendo y no tiene un muy buen corrector de ortografía. Entonces, esos errores puede ser que no causen ningún cambio para nada, pero puede ser que se vayan acumulando y eventualmente cambien el mensaje que venía dentro del virus. Y ese cambio de mensaje puede ser que haga que el virus se debilite, desaparezca, se muera, puede ser que hagan que el virus se transmita más rápido, que sea más letal, que sea menos letal. Sin embargo, todas esas mutaciones ocurren completamente al azar. Si una mutación le da un beneficio al virus que hace que se propague más rápidamente, ese virus va a ganar la carrera a todas las otras versiones del virus que se propagan más lento. Entonces, eventualmente se va a convertir en la variante o la versión del virus dominante. Si es más letal o menos letal, eso al virus no le interesa, porque este virus nos infecta y se esparce aún, puede ser hasta sin síntomas y en días muy tempranos. Entonces, en realidad, la letalidad no tiene mucho que ver con si el virus se puede transmitir mejor o no. Si por acaso la mutación de más transmisibilidad está asociada con un cambio en letalidad, pues veremos eso también. Pero lo que tenemos que pensar es que este virus va a seguir cambiando, va a seguir mutando. Entre más chances tenga de replicarse, más errores se van a cometer. Y eso significa que este virus vino para quedarse. Porque nuestra inmunidad no es perfecta. La inmunidad no es como en las películas a veces que sale una vacuna y uno se la pone y es como un escudo protector y se acabó absolutamente todo. Nuestra inmunidad no funciona de esa manera. Sí tenemos una protección que es muy duradera,
puede ser que dure muchísimos años, puede ser que sea de por vida. Esa protección es contra enfermedad severa. Tenemos otra protección que puede ser contra enfermedad más leve, contra infectarnos, pero eso no es necesariamente muy duradero, porque es algo muy difícil de mantener. Un gran gasto energético para el cuerpo, estar produciendo siempre anticuerpos contra cosas que tal vez no se está enfrentando muy a menudo o que ya tiene protección para algo severo. Entonces el virus va a seguir cambiando, va a seguir modificándose. No podemos decir si al final va a ser más leve, más letal o qué va a pasar. Este gráfico demuestra lo que se llama la distancia antigénica entre las variantes. ¿Qué significa eso? En el centro, en el puntito morado, pueden ver el virus original con el que arrancamos, con un cambio que apareció al principio, pero desde el que tuvimos en el 2020. Entre más distancia haya entre ese puntito y los demás puntos, que son las otras variantes, más diferencias hay entre el virus original y esa nueva variante. Podemos ver que Delta, que está por acá al lado izquierdo, es bastante diferente. Como supimos, Delta fue un poco más peligroso que el virus original, bastante más peligroso y bastante más contagioso. Vemos la distancia a la que está Omicron, que es la variante dominante ahorita, donde el 80% de los casos o más son de ese tipo de esta variante. Es muy diferente al virus original. Y vean que ahora los descendientes de Omicron, BA4 y BA5, que están al otro lado del gráfico, son aún más diferentes. Entonces, el virus está cambiando mucho y eso tiene muchas implicaciones sobre cuánta protección nos va a dar nuestra inmunidad, especialmente contra infectarnos. Aquí tenemos dos tratamientos, anticuerpos monoclonales, que han sido efectivos contra el virus en algún momento. Y podemos ver que contra estas nuevas variantes, que son los descendientes de Omicron, ya se ha generado resistencia contra estas dos, contra estos dos tipos de tratamientos. ¿Qué significa eso? Significa que el virus ha cambiado lo suficiente para que la protección generada por ya sea exposición al virus o por exposición a una vacuna, pueda empezar a perder algo de efectividad. Sin embargo, esto no significa que las vacunas no funcionan. Al contrario, las vacunas siguen funcionando contra enfermedad severa, que es la meta de una vacuna en realidad. En muchos casos, tal vez por el cine o por desconocimiento, mucha gente piensa que las vacunas van a ser completamente mágicas, escudos protectores que van a llegar a detener cualquier tipo de infección, y eso no es así. Las vacunas no son escudos, son más como extintores de incendios. Entonces, el virus puede entrar en nuestra nariz, puede empezar a replicarse y es como una llamita que empieza a quemar. Si nunca hemos visto ese virus antes, pues va a empezar a quemar y puede hacer un incendio. No siempre va a pasar, pero puede ser. Las vacunas lo que hacen es que ya el cuerpo está preparado a reconocer a ese enemigo. Ya le hemos enseñado la foto del enemigo y y cuando el cuerpo lo vea puede decir, ok, hay que empezar un ataque contra este enemigo. Entonces entra el enemigo al cuerpo, empieza a replicarse en la nariz y antes de que pueda entrar al resto de los órganos y causar mucho daño, las vacunas atacan y bajan el nivel del virus y eso hace que uno tenga mejores resultados contra el virus. En este gráfico podemos ver la incidencia de muertes en una población de 100,000 personas y vemos que las personas que no están vacunadas, que es la línea negra, hay muchísimas más personas que están perdiendo su vida contra las que están vacunadas con varias dosis, que son las líneas de abajo. Otra forma de ver estos datos es, podemos ver la cantidad de muertes en personas de todas las edades por 100,000 personas sin vacunar, con 2 dosis, con 3 dosis o con 4 dosis. Ven que cada vez más el impacto que están teniendo las vacunas sigue siendo importante.
Ahora, este gráfico contiene mucha información, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Como les digo, el virus ha ido cambiando, ha ido mutando, y eso hace que pierda un poco de nuestra inmunidad, nuestra inmunidad pierda un poco de fuerza. Ya con el tiempo, si solo tenemos 2 dosis de la vacuna, la efectividad contra enfermedad severa ha caído significativamente. En algunos estudios hasta 29%. Acuérdense, cuando salieron las vacunas, la efectividad era de un 95% contra enfermedad severa y hospitalización. Ahora ha caído significativamente porque no es el mismo virus. Entonces el cuerpo, aunque sabe reconocerlo, es como si el virus se hubiera puesto un disfraz y es más difícil reconocerlo. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Una cosa es incrementar la cantidad de anticuerpos que sí reconocen al virus poniéndonos una dosis adicional. Es como rellenar el tanque de protección. Otra cosa es diseñar nuevas vacunas que puedan asemejarse más al virus nuevo y tratar de inocularnos con eso para generar protección contra el virus nuevo. Cosas importantes. En adultos mayores de 50, tener 3 dosis versus estar no vacunado reduce el riesgo de muerte en 12 veces. Y con una 4ª dosis reduce el riesgo de muerte comparado con 3 dosis en 3 veces. Es importante que nos sigamos vacunando conforme sea necesario. Ojalá con algunas de las vacunas nuevas que van a ir saliendo, que algunas son más tradicionales para gente que tal vez no le sienten confianza a las de ARN mensajero, aunque son completamente seguras, pero si a alguien no le siente confianza, hay vacunas nuevas que tienen formas más tradicionales de producir las vacunas, que tienen una eficacia realmente buena también. Una cosa muy importante, y no voy a hablar muchísimo de esta parte porque el doctor Bosa va a hablar sobre el impacto en los pacientes, pero sí quiero que hablemos de una cosa muy crítica, y es que al principio de la pandemia el gran mensaje era reducir esa curva, reducir el riesgo hospitalario, ¿verdad? Que los hospitales no colapsaran, que se redujera esos números de personas contagiadas. Eso obviamente sigue siendo importante, pero no estamos en el mismo punto en el que estábamos hace 3 años. Claramente las cosas son muy diferentes ahora. Tenemos las vacunas, tenemos inmunidad hasta cierto punto, tenemos varios medicamentos como Paxlovid, que lastimosamente todavía cuesta mucho conseguirlo, pero que pueden ayudar bastante. Pero una cosa muy importante es que no todo es muertes, hospitalizaciones y correr al hospital. Hay un impacto muy importante que este virus está dejando cada vez más claro, que es lo que se llama COVID prolongada, enfermedad de COVID prolongada. Son los efectos que el virus puede tener sobre nuestro cuerpo a largo plazo, mediano y largo plazo, y son daños muy importantes. El virus puede infectarnos y puede causar daños a través de inflamaciones, a través de otras afectaciones que pueden generar daños a muy largo plazo, tal vez a más de varios años, o hasta pueden ser permanentes en algunas personas. Esto no es algo que ocurre en todo el mundo, pero los riesgos sí pueden ser importantes en una gran cantidad de personas. El virus puede entrar en nuestro cuerpo y generar una mala regulación del sistema inmune, que puede bajar nuestras defensas contra otras cosas a futuro, puede afectarnos e impactarnos de otras maneras que todavía no entendemos completamente. También puede causar lo que se llama autoinmunidad, que es que el cuerpo mismo se ataca a sí mismo porque el virus lo engaña, como para decir no me ataque a mí, sino que ataque por acá. Y entonces el cuerpo puede empezar a causar daños en todos los órganos que pueden ser importantes. Y otra es que puede ser que el virus siga viviendo en nuestro cuerpo, escondido de alguna forma por un tiempo, y eso cause otros problemas en el cuerpo. Solo quiero enseñarles un poquito sobre los daños, hablando por ejemplo solo del corazón. Porque lo que quiero enseñarles es que dependiendo de la severidad con la que nos contagiemos, eso puede tener un impacto sobre la severidad de estos daños a largo plazo, sobre los riesgos de que nos den estos efectos a largo plazo. Podemos ver acá las personas no hospitalizadas en verde, anaranjado hospitalizados y en morado los que tuvieron que estar internados en una unidad de cuidados intensivos.
Y acá al lado tenemos los diferentes tipos de riesgos de eventos cardíacos que pueden ocurrir y vemos que entre más hacia la izquierda se corra el punto, incrementan esos riesgos de esos daños. Pueden ver que las personas que fueron hospitalizadas tienen un riesgo más alto de las que no fueron hospitalizadas y las que entraron en UCI tienen un riesgo más alto que ellas. Pero noten importantemente que aún las personas que tuvieron lo que se llama COVID leve o moderado, tienen un riesgo elevado de tener daños en el corazón que pueden ser muy importantes. Eso es igual en el cerebro, es igual en los pulmones, es igual en muchas partes del cuerpo. Y por último, otra cosa muy importante acá es que entre más veces nos contagiemos, el riesgo de que nos topemos con uno de estos impactos, que son más de 200 afectaciones de COVID prolongada, que nos perjudique por años o tal vez más, incrementa. Entre más veces nos contagiemos, ese riesgo se va acumulando. Yo pienso que COVID nos está envejeciendo prematuramente y cada vez que nos dé, esos riesgos incrementan. Pero ¿cómo podemos protegernos entonces? Cuando arrancamos, mucho del énfasis estaba en lavado de manos, higiene, lo cual era muy bien, pero no conocíamos exactamente cuáles eran los métodos de propagación de este virus como lo hacemos ahora. El virus, ya sabemos, se propaga primariamente, si no únicamente, por el aire. Las superficies no son un elemento tan importante de contagio. Mucha gente se preocupa mucho por estar siempre lavándose las manos, lo cual no veo mal, pero si no usan la mascarilla o no están en espacios abiertos cada vez que pueden, corren el riesgo de contagiarse. Entonces, la mejor forma de imaginárselo, pueden ver acá en la esquina inferior, cómo se va llenando ese cuarto si alguien estuviera fumando. Imagínense eso. El virus se mueve como humo. Son aerosoles. No tiene olor, no tiene color, pero se transmite y se mueve como humo. Si estamos en un cuarto muy pequeño, el cuarto se va a llenar de humo y la dosis que inhalemos del virus va a incrementar. Recuerden, el virus es veneno. Si estamos en un espacio abierto, ventilado o con bastante espacio, el riesgo se disminuye significativamente. Les quiero enseñar un aparatito nada más para ya cerrar y no quitarles mucho más tiempo. Esto es un medidor de dióxido de carbono. Sirve para medir cuánto dióxido de carbono hay en un espacio. Entonces, en el aire, al aire libre, en medio ambiente, hay más o menos 400, 450 partes por millón de dióxido de carbono. Cuando estamos en un espacio cerrado, cada vez que exhalamos, soltamos dióxido de carbono. También soltamos cualquier partícula que venga saliendo de los pulmones, de la boca, etcétera, pero soltamos dióxido de carbono. Entonces, un medidor de estos nos puede dar una idea relativa del riesgo de contagio, porque nos da una idea de cuánto se está acumulando el aire en el cuarto que ya salió de los pulmones de alguien más. Entonces, normalmente, afuera, 450. Aquí ahorita en este espacio estamos en 629. Si llegamos más arriba de 800, significa que un buen porcentaje del aire que estamos compartiendo ya salió de los pulmones de alguien. Entonces en 800 ya es como un momento de decir, aquí hay un riesgo un poco más elevado. 900 ya significa, vamos cerrando la reunión, vamos abriendo ventanas, vamos haciendo un cambio. Entonces, no les digo esto para que todo el mundo salga a tener uno de estos. Ojalá pudiéramos, ojalá las instituciones sí los instauraran para poder ver los riesgos y ver si hay un riesgo elevado. Lo digo porque el ejemplo que a mí más me ha ayudado para entender cómo protegerme es saber que un espacio como este, bien abierto, un auditorio, estamos en 650 partes por millón. Si yo me monto en un carro y cierro las ventanas y estamos 2 personas, en menos de 10 minutos podemos llegar a 3,000 o 4,000 partes por millón. Entonces, si abrimos esas ventanas un poquito, se filtra el aire, se diluye ese riesgo y podemos estar más seguros. Usen ese ejemplo para saber cuándo vale la pena ponerse una mascarilla y cuándo no. Si yo estoy al aire libre, ya con todas mis dosis de vacuna, ya a mí me dio COVID, entonces tengo cierta protección, me siento
bastante cómodo al aire libre sin mascarilla en casi todas las condiciones. Pero en un espacio cerrado, entre más pequeño sea, más pienso en este ejemplo, más pienso en el carro cerrado con las ventanas cerradas y más pienso en el humo llenando el cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Ventilemos todos los espacios que podamos. Usemos mascarillas cuando se pueda, cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marín. El doctor Marco Vinicio Boza Hernández nos va a conversar acerca de la situación de los pacientes con COVID-19. Tengo que hacerle algo al Muy chiquitillo. Está bien. Dos presentaciones brillantes de mis colegas, compañeros de trabajo y amigos que nos han llenado mucho de información científica de alta calidad el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Quisiera ser un poco divergente ahora y más bien irme por el lado derecho y hablar un poco de lo que está sucediendo en nuestro país y en el resto del mundo con esta enfermedad nueva que hemos llamado COVID-19 y que es consecuencia de ese bicho maravilloso que se llama el coronavirus. Más inteligente de lo que uno pensaba y sin embargo no tiene cerebro, mucho más adaptable que cualquiera de nosotros y muchísimo más versátil en todas sus manifestaciones. Pero bueno, permítanme leer algo que les he escrito el día de hoy. Voy a leer, no voy a usar presentación. Gracias por estar acá, gracias a la invitación tan gentil que he recibido. Quisiera empezar mi ponencia con algo que alguien me dijo recientemente. Y es que todos creemos que vivimos bien hasta que aprendemos a vivir mejor. Habiendo escuchado estas presentaciones de mis predecesores, caigo rápidamente en cuenta de que resulta impropio, a la luz de nuestras preocupaciones nacionales, omitir un breve comentario sobre la ética, sobre la política y, ¿por qué no?, sobre la economía. Si se me permite plantear una definición operativa de la ética, tendría que partir de la convicción de que existen, en efecto, mejores formas de actuar y de vivir juntos, porque esa es la ética. Nuestra Carta Magna claramente establece que la vida humana es inviolable. Siendo esto así, el Estado costarricense recibe el mandato de velar por la vida de los habitantes de nuestro bello país a partir de la custodia y de la salvaguarda de la salud de las personas y de los pueblos. Salud. Salud no es solo ausencia de enfermedad, nos dijo la Organización Mundial de la Salud. Salud es un completo bienestar biológico, es decir, físico, un completo bienestar psicológico y un completo bienestar social. ¿Es esto posible en tiempos de pandemia? ¿Es realmente posible aspirar a un grado completo de bienestar de esa magnitud que propone la OMS en tiempos de pandemia? Lo es para todos. Todos los costarricenses podemos aspirar a gozar de bienestar biopsicosocial. ¿Es ello factible en una sociedad como la nuestra, que permite que las brechas socioeconómicas se amplíen y que el individualismo destruya
las bases solidarias y generosas que han caracterizado a los costarricenses durante tanto tiempo. Hoy estamos conversando sobre esta enfermedad asociada a la infección por el bicho el coronavirus. Es decir, el infame virus SARS-CoV-2. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido como costarricenses? ¿Qué hemos aprendido como enfermos de esta enfermedad? Primero, que es fundamental cuidarse a sí mismo. Llevar una vida buena, como se plantea en la Ética de Nicómaco de aquel señor don Aristóteles. Quizás resulte extraño comenzar por el cuidado a uno mismo. Sin embargo, se debe reconocer que este afán se refleja en aquel mandato que encontramos en el Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no hay nada de malo en empezar con una buena dosis de amor propio. En la medida en la que yo logre desarrollar este derecho de amarme a mí mismo, de respetarme, de buscar la vida buena, en esa misma medida podría aspirar a cuidar al prójimo. Esa es la primera pulsión ética, el autocuidado. Hemos aprendido a dar el ejemplo mediante cambios en nuestra conducta. Nos hemos lavado correctamente las manos, hemos ampliado los escenarios donde querríamos lavarnos las manos, hemos desinfectado nuestras manos con alcohol gel, hemos usado la mascarilla en aquellos entornos en donde se da esta interacción humana de los que nos habla Cristian y de los que nos ha hablado Esteban. No solo para evitar resultar contagiados nosotros mismos, sino que también para proteger a los otros, para evitar que se infecten a partir de nuestra desdicha. Y haciendo esto, hemos honrado el segundo punto de la exigencia moral: cuidar del otro, cuidar a nuestro prójimo. En este sentido, invitamos a Kant que nos ofreciera un poco de consejo. Nos dice Kant, tenemos que tratar a los demás no como objetos, no como medios para lograr nuestros intereses, sino como fines en sí mismos. Es decir, el respeto no es negociable. Dicho de otro modo, en esta pandemia nos hemos reafirmado como país libre y democrático, en el que tu libertad tiene lugar bajo el sol tanto como la mía. La estima de sí mismo y el respeto al otro se producen recíprocamente. Todo esto nos lo está recordando COVID hoy aquí. En el tercer lugar entra algo muy hermoso: la esperanza humana, la de vivir juntos de manera organizada, la vida en sociedad, la vida nacional, una distribución organizada de bienes, de tareas, de roles, de ventajas y de desventajas. Eso es vivir juntos. John Rawls nos lo ha recordado: no solo se distribuyen cosas en economía, toda sociedad es un gran sistema de distribución. Ver a mi lejano como mi próximo, ver al otro e identificarlo de inmediato como mi prójimo, es la regla de justicia. Y esto también se da en el campo de la salud. COVID-19 nos ha inducido a limitar libertades individuales de manera temporal, bajo el estandarte del bien común. COVID-19 nos ha llevado a permitir que se impongan medidas restrictivas, incluso medidas coercitivas, con el propósito de asegurar un mínimo grado de bienestar en la sociedad. ¿Y qué ha sucedido con el individuo? ¿Qué ha sucedido con la familia? Como médicos, como profesionales de la salud, como personas interesadas por el bienestar de todos y el propio también, tenemos que reconocer que COVID-19 ha causado graves problemas sociales.
En algún momento se llegó a especular que hasta un 28% de los costarricenses han llegado durante pandemia a vivir en condiciones de pobreza y de miseria. 28%. Totalmente inaceptable. En los últimos meses hemos visto, además, cómo los sectores productivos dichosamente han empezado a recuperarse y cómo nuestros niveles de pobreza retornan a una situación que algunos equiparan a la situación prepandemia. Esto, por mucho, está lejos de ser halagüeño. Se estimó en algún momento que el desempleo en Costa Rica podría haber llegado a un máximo inédito del 24%, sobre todo a partir del colapso del sector turismo, del sector transportes, de los sectores entretenimiento, gastronomía, hospitalidad. ¿Qué significa que colapsen estos sectores? Significa que no hay pan sobre la mesa de muchas familias costarricenses. Y esto es consecuencia de la forma en que nos hemos defendido contra la agresión de un virus que se transmite exclusivamente a través de la interacción humana. Un virus que no tiene cerebro, que no tiene patas, que no tiene cola, que es, como dice Cristian, un paquete de información proteica, genética, que hace que el cuerpo humano perpetúe la producción de más materiales propios de aquel virus. Generan entonces estas condiciones socioeconómicas que estamos viviendo, las condiciones óptimas para poder asegurar o tratar de defender la salud del costarricense. Cuidado, estamos caminando en terreno muy, muy peligroso. Se puede confiar en decisiones, por ejemplo, que desestiman la salud del individuo como mal necesario para promover el bien común. Tenemos que defender la libertad de opinión, la libertad de expresión a ultranza, aún en contra del beneficio colectivo. ¿Qué tanto puedo yo protestar o levantar mi voz en contra del bien común? Me han pedido entonces que les comente cuál es la situación de los pacientes con COVID en este momento. Creo que vamos a tener un poco más de oportunidad de hacerlo en la siguiente etapa de esta hermosa actividad, pero permítanme decir algo al respecto. 1, no tenemos idea precisa sobre el número real de enfermos con COVID en este momento en Costa Rica. 2, sí tenemos claro que cada vez hay más evasión en la obligatoriedad para efectuarse o de efectuarse pruebas COVID tipo PCR en este país. 3, los casos clínicamente tienden en este instante, no lo sabemos mañana o dentro de un tiempo, pero en este instante tienden a ser cada vez más leves, más banales. Nuestros hospitales se van vaciando y nuestras unidades de cuidados intensivos hacen lo propio. Y después de pasar meses con 4 defunciones diarias, en los últimos 15 días hemos tenido un promedio de 1 defunción diaria. Pero claro, al muerto nadie lo llora hasta que es propio. Muchos pacientes con un diagnóstico de COVID han ingresado a nuestros hospitales no por COVID. En este momento, algunos salones que han sido ampliados para recibir población con COVID entraron al hospital por cualquier otra razón. Partos, accidentes, cirugías electivas, fracturas, cuestiones, descompensaciones metabólicas, que como protocolo hospitalario son testeados y resultan tener material genético de COVID-19. Es decir, hay todavía un alto porcentaje de ignorancia sobre la verdadera incidencia de COVID-19 en este momento en Costa Rica. Y además de eso tenemos que reconocer que pareciera, no tengo evidencia para demostrarlo fehacientemente,
que COVID-19 ha aumentado el número de casos asintomáticos o la proporción de casos asintomáticos y la proporción de casos levísimos. Tanto que, así como en Costa Rica, Europa reporta que la mayoría de los casos son indistinguibles de una gripe común y la pérdida del olfato ya no se está dando. No son pocas las personas que desestiman, que invalidan, que desprecian el llamado a cuidarse. Se desestima el autocuido, enarbolando esa bandera tan mal interpretada a veces de la libertad individual, clamando entonces en contra con gran galillo sobre todas aquellas medidas sanitarias que protegen a la población y que para muchos son desproporcionadas y verdaderas necedades. Tenemos, por lo tanto, un panorama que se adivina clínicamente aparentemente positivo. Aparentemente estamos en tiempos de calma, pero podemos asumir que todo seguirá bien hasta que el tiempo lo compruebe retrospectivamente y nunca viendo hacia adelante, porque así no se comporta la enfermedad. Será oportuno entonces, y ahí me uno a lo que Esteban nos ha dicho y a lo que Cristian nos ha dicho, es oportuno mantener una actitud prudente, atendiendo al autocuidado y al cuidado de los demás, bajo la orientación de instituciones justas que nos acompañen en nuestro proyecto de vivir juntos, como debe ser, en un entorno de respeto, de cordialidad, de solidaridad, pero sobre todo de madurez ciudadana. Nos tiene que permitir esto comprender que la salud en Costa Rica es el resultado del esfuerzo de todos y no solamente de unos pocos. Construir bienestar es nuestro privilegio, pero también es una obligación moral. Muchas gracias. Gracias, te agradezco. Muchísimas gracias, doctor Bosa. Voy a pedirle al doctor Bosa y al doctor Marín que pasen al frente mientras hacemos un pequeño giro de las cámaras para poder participar todos en el conversatorio. Listo. Me avisan cuando estamos listos. Creo que estamos más que suficientes. Les pedimos disculpas. El hecho de que tengamos a algunos de nuestros panelistas fuera hace que tengamos que hacer este pequeño cambio. Y voy a aprovechar justamente para hacerle la primera pregunta al doctor Avendaño. ¿Nos escucha bien, doctor? Sí, señor, acá estamos, acá estamos.
Gracias. Yo creo que en general los tres han expresado la gran preocupación en cuanto al impacto que el COVID ha tenido en todas las dimensiones de la producción social de la salud. Y quería pedirle a usted que nos hablara un poco más sobre este tema. Claro, es importantísimo y creo que como lo mencionó también el doctor Marín y el doctor Bosa, el hecho de que COVID sea, y esto lo sabemos de hace muchos años, ¿no? Las enfermedades no solamente afectan al ser humano en su parte biológica, sino que, y como lo expresó el doctor Bosa, en todos los ámbitos del ser humano. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Y yo creo que cuando tomamos esto en cuenta, empezamos la parte ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, vimos cómo el aislamiento, dependiendo de dónde vivíamos, nos tocó estar encerrados en un apartamento o en una casa que tenía condiciones un poco más favorables, cerca de un centro comercial, alejados. Entonces, todas estas condiciones, ¿verdad? Asociadas además a aspectos culturales, si estoy viviendo en una familia donde tenemos condiciones para poder vivir o no. Sabemos, por ejemplo, y lo que se comentaba, o sea, el acceso a la información no es igual para todos. Entonces, asociado a esta parte de dónde vivimos, no solamente, sino que también el acceso a Internet, que nos acompaña la señora ministra de Educación, claramente sabemos que el acceso a la digitalización en general no es igual en todos los lugares, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y en Costa Rica yo creo que somos privilegiados. No creo, somos privilegiados en el sentido de que tenemos un mayor acceso a los servicios, el agua potable, ¿no? O sea, el agua potable, por ejemplo, en América Latina, para circunscribirlo en nuestra región, seguimos siendo y tenemos esa opción, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos brechas y es importante ser consciente de esas brechas y en miras, yo tiendo a ser optimista, ¿verdad? Y me gusta también y por eso también creo que a pesar de que tenemos muchas dificultades y hemos tenido muchas dificultades y el COVID definitivamente nos hizo agachar la cabeza, creo que también es importante ver hacia adelante. Mencionó el doctor Bosa la esperanza y lo mencionó también el doctor Marín, y tomar esas cosas que tenemos positivas, ver esas áreas, la posibilidad de digitalizar, ampliar la digitalización, pero además de construir algo con eso y lo estoy viviendo en este momento donde decidí volver a la educación y ha cambiado. Entonces, en la proporción en la que podamos aprovechar las dimensiones de esa misma producción social de la salud para poder catapultar las opciones que tenemos, que son muchas, vamos a lograr lo que mencionaba muy bien el doctor Bosa, de mejorar la equidad, mejorar el acceso, porque el acceso a la salud y a las demás condiciones de vida que nos van a favorecer y nos van a disminuir los riesgos con respecto a la salud, tenemos que basarlos también en calidad, ¿verdad? No es solamente tener algo que no nos sirve, ¿no? Sino que es algo que nos funcione y con lo que podamos construir y que además tengamos la capacidad de construirlo, porque si no tenemos la capacidad o la inteligencia para poder hacerlo, entonces no vamos a poder salir para adelante. Un ejemplo que yo promulgo a diestra y siniestra y si por ahí hay estudiantes escuchándome, la nutrición, ¿verdad? O sea, eje, por ejemplo, fundamental.
Entonces, vemos que tenemos, y es un tema para una sola, es un tema para un curso completo, ¿no? O sea, la parte de producción social de la salud, porque cada área se puede subdividir en muchos componentes, pero para mencionar, como ya lo hice, 2 o 3 claramente, por ejemplo, la digitalización, el acceso, para cerrar esas brechas y ponernos metas concretas que creo que Costa Rica tiene la capacidad y lo hemos demostrado previamente y lo podemos seguir construyendo, ¿no? Muchas gracias. Los conversatorios de la academia son espacios abiertos en los que pretendemos difundir información a la comunidad en general. Los comentarios que se hagan acá y los comentarios que nos hacen el favor de hacernos a través de la red son bienvenidos siempre y cuando se enmarquen en un ámbito de respeto hacia los ponentes. Doctor Marín, hizo mucho hincapié usted acerca de el nivel de protección en contra de enfermedad grave relacionado a la vacunación. ¿Cree usted, de acuerdo a la mutación que el virus sigue sufriendo, a la permanente mutación que el virus sigue sufriendo, cree usted que podemos seguir pensando que estaremos protegidos de manera adecuada? ¿Cree que las nuevas vacunas bivalentes van a poder ofrecer una mejor protección? ¿O de repente será que vamos a tener una completa desprotección en contra de las nuevas variantes? Claro, esa es una preocupación que tiene mucha gente, ¿verdad? Si es que de repente las vacunas van a dejar de funcionar o qué podría ocurrir a futuro. Yo lo veo de esta manera, o se los puedo explicar de esta manera. Cuando nos vacunamos por primera vez, le enseñamos al cuerpo una foto del criminal. Le enseñamos una parte del virus muy reconocible. Cuando nos vacunamos con una segunda dosis, el cuerpo dice, ok, ya nos topamos a este enemigo una vez, aquí lo estamos viendo por segunda vez. Esto es importante. Generemos una protección robusta contra este invasor. Esa protección sí, es muy crítica y esa segunda dosis es muy crítica porque eso es lo que nos da esa base. En el momento nos llena el tanque de protección y ese tanque nunca se va a volver a vaciar, ¿verdad? Siempre va a tener cierto nivel de protección, especialmente contra enfermedad severa. Como les comenté ahora, cuando nos enfrentamos con un invasor, un patógeno como un virus, el cuerpo genera 2 tipos de protección. Una protección es la protección a través de los anticuerpos. Los anticuerpos reconocen una parte del virus y empiezan a circular por el cuerpo como si fueran policías patrullando. Si se vuelven a topar al enemigo, lo bloquean. Se pegan a esas partes reconocibles del virus y lo bloquean. Hay esa protección porque tiene que estar circulando y siempre en producción, es difícil de mantener por mucho tiempo para el cuerpo. Es una gran inversión de energía. Entonces, con el tiempo, más o menos 3 o 4 meses, ya ese nivel de protección empieza a caer. Ese es el que más nos protege contra infección. Nunca es perfecto, ¿verdad? En realidad, las vacunas no detienen la transmisión. Como les expliqué antes, el virus puede entrar y después empieza a replicarse y ahí es donde las vacunas actúan. Hay otro nivel de protección que es la protección celular, que esa sí es mucho más duradera. Esa implica que ya no son los anticuerpos, sino que son otras células mucho más entrenadas específicamente para reconocer al virus. Y lo importante es que las células se entrenan para que si el virus cambia, lo puedan seguir reconociendo. Tiene cierto límite, si el virus cambia demasiado, van a reconocerlo menos. Pero si volvemos a recibir una tercera dosis, de verdad el cuerpo multiplica más o menos 40 o 50 veces los niveles de esas células que pueden reconocer al enemigo y atacarlo. Entonces, yo no creo que vayamos a perder nunca esa protección, pero ya estamos viendo que sin duda la protección sí baja.
Y es importante que mantengamos ese nivel todo el tiempo que sea necesario posible. Entonces, no le tengan miedo a ponerse más dosis de la vacuna. Yo espero que no sea necesario ponerse más de las 4 que se están pidiendo ahorita, pero la verdad es que no lo sabemos. Tenemos que seguir evaluando. Hay varias vacunas que ya tenemos que son de 4 o 5 dosis. La diferencia con esta es que cuando esas ya salen al mercado se nos presentan como vacunas de esa cantidad de dosis. Con estas, como era una emergencia, cuando vimos que los resultados de 2 dosis eran muy buenos, excelentes, y la protección era excelente, pues entonces dijimos, ok, arranquemos con esto. Pero hemos ido viendo que esa protección sí hay que renovarla. Van a salir nuevos tipos de vacunas. Ahorita, desafortunadamente, los primeros resultados de la vacuna bivalente, que es la que usa la versión original del virus y la versión nueva, una de las variantes más nuevas, no parece ser mejor que la vacuna original. Parece que el nivel de protección que genera, por lo menos después de una dosis de la bivalente, es equivalente a la anterior, pero no mejor. Sin embargo, esos son los primeros datos. Hay que ver si recibiendo una segunda dosis de esa nueva vacuna, la protección mejora aún. Muchísimas gracias. Durante el periodo más crítico de la pandemia en nuestro país, el Hospital Calderón Guardia recibió a miles de pacientes en condiciones graves. Y a usted, doctor Bosa, le tocó dirigir una unidad de cuidado intensivo verdaderamente en un momento de guerra. Se ha discutido mucho acerca de las diferencias en la forma de presentación del virus en Costa Rica que en el resto de países, inclusive países de la región. De manera que ¿cree usted que el comportamiento del virus, el comportamiento clínico del virus ha sido realmente diferente en nuestro país? La enfermedad que produce cualquier agente infeccioso deriva de la danza que se establece entre 3 componentes fundamentales. Este es el modelo epidemiológico tradicional, es el modelo clásico y nos permite entender qué es lo que pasa cuando hay un germen que provoca enfermedad amenazando a la población. La enfermedad como tal es la manifestación de un compromiso de una persona a partir de un germen o de una noxa, ¿verdad? De un agente infeccioso. Tenemos que ver quién es la persona que enferma, tenemos que ver cuáles son las características biológicas del germen que le enferma y tenemos que ver también cuáles son las condiciones ambientales en las que la infección se está dando. A la hora de ver a la persona como tal, es decir, el huésped, tenemos que reconocer que en Costa Rica desde muy temprano se empezó a cumplir lo que nos habían anunciado los médicos de España, de Italia, de China, de Singapur y de otros países más que vinieron a nuestro auxilio antes incluso de que tuviéramos los 2 primeros casos. Hipertensión arterial, no tanto, pero sí diabetes, obesidad, enfermedades crónicas degenerativas, cáncer, inmunocompromiso, se propusieron como los factores de riesgo más elevados para el desarrollo de enfermedad grave y efectivamente así sucedió. En un principio en Costa Rica teníamos que el 95% de los pacientes tenían una enfermedad leve y que el 5% de los pacientes infectados confirmados iban a requerir de hospitalización. Pero esto fue muy diferente a lo que nos había anunciado China, por ejemplo. China nos dijo, esperen que el 80% de los pacientes sean ambulatorios y que un 20% requieran de hospitalización. China hizo, en cuestión de una semana, un hospital militar para 1,000 enfermos. Nosotros no teníamos esa capacidad. Y ante la amenaza de una enfermedad nueva, en realidad teníamos muchísimo recelo, muchísimo temor, pero luego demostramos que a través de las medidas de salud pública
a través del lavado de manos, del distanciamiento, del uso correcto de la mascarilla, lográbamos mitigar el impacto de este germen sobre la sociedad. Y una de las cosas que más llamó la atención epidemiológicamente es que durante semanas teníamos 1,000 pacientes diarios, 1,000 pacientes diarios, 1,000 pacientes diarios. ¿Por qué? ¿Por qué si en otras latitudes se hablaba de mucho más? ¿Por qué si la curva subía exponencialmente? En Costa Rica subió rápidamente, mantuvo una meseta y después empezó a caer en la primera oleada por lo menos, que fue una cosa pequeñita que más que ola fue como una hondonada o una ondita que sube. Lo que sí tenemos claro es que en Costa Rica COVID-19 ha sido muy diferente de lo que ha sido en Panamá, de lo que ha podido ser en el resto de Centroamérica, sobre todo en Salvador, en Honduras, en Guatemala. COVID-19 en Costa Rica no se comportó igual que COVID-19 en México o en Brasil, con miles de casos diarios y con una mortalidad mucho superior. Hemos mantenido en Costa Rica una mortalidad que siempre ha rondado el 1% más o menos. En este momento estaríamos tal vez en un 0.7, cuando el resto del mundo, China por ejemplo, alcanzó el 5% de mortalidad. Entonces, por más que nos duela, por más que haya provocado graves problemas sociales en nuestro país, la verdad es que las medidas de contención han sido efectivas. Y una felicitación formal para la tercera edad de Costa Rica, que desde el primer día se puso la camiseta y dijo, señores, aquí es protegiéndose y cambiando nuestra conducta. Y demostraron cómo las cosas podían ser muy diferentes a como, por ejemplo, fueron al norte de Italia, donde en una población envejecida, incrédula, escéptica, el virus hizo lo que quiso y mató a muchas personas. Costa Rica se ha puesto una flor en el ojal. Hemos recibido llamadas de todo Centroamérica, incluso de Sudamérica, preguntando, ¿qué es lo que ustedes hacen que COVID parece tratarlos con un poquito más de cariño? Muchas gracias. Les agradecemos mucho a los participantes por Zoom por las preguntas que nos han enviado y hay una muy puntual para los tres. Volveremos a confinamientos, cerraremos iglesias, escuelas y lugares públicos o encontraremos otra alternativa para lo que sigue. Y voy a empezar con el doctor Avendaño. Respuesta de 1 minuto. Después de haber visto mucho igual y de haber estado desde el principio en esto, me parece que cambió, ¿no? O sea, en este momento, el hecho de que estemos vacunados, como mencionaba el doctor Marín, lo que podamos hacer también nutricionalmente, súper importante. Sabemos la relevancia de las vitaminas en ese sentido, de los minerales, el sistema inmunológico. Entonces, yo considero que no vamos a pasar por el mismo tipo de situación de confinamiento. Sin embargo, vamos a estar en una situación donde van a haber cambios. Y creo que lo que sí se aproxima y lo que vamos a tener que seguir acostumbrados es a aceptar de que estamos en una situación cambiante. Y no solo por COVID, ¿verdad? Que es muy importante, sino además por todas esas enfermedades que están algunas resurgiendo y otras que no teníamos, que no sabemos cuáles son y que vamos a tener que aprender a vivir con ellas y volverlas a trabajar desde un punto de vista tanto epidemiológico como de atención clínica y atención directa. Gracias. Doctor Marín, ¿nos encerramos o encontramos otras alternativas? Yo espero que nunca tengamos que volver a encerrarnos. Ciertamente no estamos en la misma situación que estábamos en el 2020. Tenemos muchísimo más conocimiento científico, médico, personal sobre el virus, sobre cómo se transmite, sobre cómo cuidarnos. Y creo que tal vez no tengamos siempre la misma normalidad que tuvimos antes de COVID.
pero vamos a llegar muy, muy cerca y solo requiere de que incorporemos ciertos cambios en nuestra vida normal día a día. De esa forma no vamos a tener que volver nunca a encerrarnos. Eso implica, cuando el riesgo se eleva, busquemos formas de bajarlo. Si es estando afuera en vez de adentro, en una reunión, si es reduciendo el tiempo en que estamos reunidos en algún lado donde no hay ventilación, si es abriendo ventanas, puertas, y en casos donde de verdad no se pueda ventilar el espacio, mascarillas. Y usemos las vacunas también para agregar a esa protección. Si hacemos estos cambios, no será necesario volver a lo que tuvimos que sufrir todos cuando se cerró. Doctor Bosa. En el 2020, la segunda oleada inició en los trabajadores agrícolas temporeros del norte de Costa Rica. Estos trabajadores, viéndose enfermos y escuchando el diagnóstico que se les estaba dando, entraron en pánico y lo natural era que fueran a donde estaban sus familias, sus amigos o a un lugar donde pudieran convalecer o refugiarse. Hubo migración de gente enferma y hubo distribución de la enfermedad en una gran zona agrícola y no agrícola y finalmente urbana de Costa Rica. Para cuando se acercan las cosechas de café, esperábamos aproximadamente 15,000 trabajadores guaimíes o nove, como correctamente debemos decirles, que vendrían de Panamá hacia Costa Rica para ayudarnos con la recolecta del café. El temor era que iba a pasar exactamente lo mismo que pasó con los trabajadores temporeros del norte del país. Costa Rica actuó, los cafetaleros actuaron, las entidades de salud actuaron, se desplazó gente, se les entrenó, se mejoraron las condiciones de vida, se mejoraron las cantidades de lavatorios, se empezó a repartir alcohol. Las covachas estas de 4x4 donde viven hasta 6 personas sin agua y sin luz fueron modificadas. Se mejoró la atención social de las personas, se mejoró la atención en salud de las personas y no podemos decir que hubiese algún pico de COVID provocado en las cosechas de café. Es decir, tenemos la capacidad para frenar las cosas y tenemos la capacidad para actuar como debe ser, con respeto por las personas, con adecuado tratamiento y adecuada prevención. Señores, hay que lavarse las manos, hay que seguir usando la mascarilla y gracias a Dios por las vacunas. Y si hay que ponerse una quinta, que me avisen, que voy de primero y empujando. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando la actividad y quisiera preguntarle al doctor Avendaño, viendo hacia el futuro y pensando como doctor Avendaño, usted lo ha dicho reiteradamente, que no es COVID el único enemigo que eventualmente podríamos tener por delante dentro de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué áreas del Sistema Nacional de Salud creen ustedes que deben reforzarse con la intención de poder actuar con mayor celeridad? ¿Qué aprendimos de la pandemia en cuanto a respuestas? De nuevo, una pregunta para una respuesta de 1 minuto cada uno. Empieza el doctor Avendaño. Sí, gracias. Esa es una pregunta buenísima, Doc. Y la verdad es que al final del día, pues son muchas, ¿verdad? Pero en resumen, reforzar la vigilancia, o sea, y de hecho nosotros, Costa Rica, estamos preparados, entre otras cosas, gracias al trabajo que se venía haciendo en vigilancia epidemiológica, en vigilancia de la salud, ¿verdad? Que sabemos no solamente se vigila la enfermedad, sino que ya se vigilan otras condiciones. Entonces, todo esto que sucedió por el aviso que tuvimos por la pandemia H1N1, que por ahí el trabajo que se hizo desde ese momento nos ayudó realmente a estar preparados para esta pandemia.
Entonces, continuar con la vigilancia, la digitalización, o sea, la posibilidad, por ejemplo, de trabajar de forma remota. Los equipos de trabajo epidemiológico, por ejemplo, pudimos trabajar desde la casa, o sea, y trabajamos 24/7, por ahí vía la doctora Tatiana Picado. O sea, el trabajo fue a todo nivel y se redistribuyeron funciones. Entonces esa capacidad de respuesta creo que hay que mantenerla, o sea, mantener esa posibilidad y esa capacidad que, bueno, hubo la situación digital en la caja del Seguro Social, pero creo que se tiene que mantener o volver a establecer esa posibilidad, porque la posibilidad del cambio, o sea, el estar yo aquí hablándoles a ustedes desde Nueva York, el que la digitalización sea una apertura a incrementar las posibilidades, me parece que ese cambio tiene que continuar hacia adelante, además de ampliar y de continuar con el desarrollo de la infraestructura tecnológica, porque eso asociado a las medidas básicas de prevención y de promoción de la salud, son las áreas y son las pequeñas diferencias que van a hacer que podamos no solamente estar preparados en el ámbito biológico, sino además, como lo mencioné, en el ámbito también ambiental, en el ámbito económico y en el ámbito social, ¿verdad? Entonces, creo que esas 4 áreas que menciono me parecen que son vitales para poder seguir funcionando y estar mejor, ¿verdad? Porque creo que al final aquí uno de los mensajes es, ok, tuvimos mal, agachamos la cabeza, nos hincó el COVID, pero salgamos adelante, ¿no? Muchas gracias. Doctor Marín, ¿qué le preocupa? Bueno, a mí me preocupa, primero que ya conocimos que el virus de verdad lo que más causa es inequidad. Nos enseña la inequidad que ya tenemos en la sociedad, pero más allá que eso, la incrementa. No todos estamos en las mismas condiciones y la gente sufre. Hay gente que sufre demasiado en cosas que tal vez otros sufren menos. Si queremos estar bien preparados para una futura pandemia o para cualquier nueva variante que pueda surgir, tenemos que buscar formas de empezar a cambiar eso. Y eso empieza desde el lado de la inequidad en compartir el conocimiento científico. Creo que tenemos que seguir educando de una forma consistente, sin parar. Tenemos que dar el chance de que la gente que tiene miedo de las vacunas o que tiene preguntas sobre si las mascarillas de verdad funcionan, que tengan ese chance de escuchar la información objetiva de una forma clara, concisa, que se les comparta abiertamente para que cuando tomen sus decisiones de cómo cuidarse lo puedan hacer con toda la información posible y de la mejor forma para ellos y sus seres queridos. Doctor Bosa, la transparencia, palabra de moda en nuestro país, debe llegar hasta la apertura de la información. Estamos obligados, quienes tenemos el conocimiento en salud, de transmitir esa información y de transmitir permanentemente los datos en salud y enfermedad que tiene nuestro país. ¿Qué valor tiene la información en la toma de decisiones informadas para prevenir una nueva pandemia o un recrudecimiento de esta pandemia? Sin datos no hay ciencia. Sin datos, todos son conjeturas, anécdotas y supuestos. No se puede permitir, no es aceptable que Costa Rica, con el tamaño que tiene y con los recursos que tiene, no sea un centro de información de alto nivel en ciencia, en salud, en economía, en lo que sea. Estamos graduando cientos de jóvenes con muchas habilidades en estos campos que tienen que ver con lo que está diciendo Cristian, con la educación, con lo que está diciendo Esteban, con la digitalización de la información.
Cuidado con la forma en que hablamos los médicos, porque muchas veces los médicos, los profesionales en ciencias de la salud, conocemos solamente nuestro propio argot, pero nuestro argot no educa, informa y confunde. Creo yo que como profesionales en ciencias de la salud tenemos la obligación de educar a la población de una manera oportuna, con un lenguaje consecuente con sus posibilidades y aparte de esto con una transparencia absoluta sobre lo que se puede esperar o no. Incluso se puede enseñar la incertidumbre en la que vivimos. Creo yo que aparte de esto hay algo muy importante. Mi participación el día de hoy ha querido retomar este punto. Nuestra obligación moral es educar, pero no hay educación posible cuando en la mesa no hay pan. Ahí la dejo. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando finalmente y quisiera pedirles una vez más en un minuto a cada uno de los tres colegas que nos han hecho el favor de acompañarnos, que hagan su mensaje final, empezando de nuevo por el doctor Avendaño. Gracias, doctor. Creo que es importantísimo seguir con las medidas de prevención, no abandonarlas, como mencionó Cristian también y el doctor Bosa, es básico. Aprendimos sobre el virus, entonces es importante mantener el uso de la mascarilla en los espacios donde hay que usarla, mantener el lavado de manos cuando se debe hacer, y continuar con lo que hemos conversado. Creo que lo mencioné, mejorar las condiciones en la parte de la digitalización y mantener todas esas ventajas, esas puertas que nos abrió el COVID para aprender y dar un paso adelante, mantenerlas, adicionarlas a la forma en que trabajamos y a partir de ahí prepararnos para otras pandemias, para otras situaciones y para seguir trabajando con lo que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Doctor Marín. Bueno, muchas gracias de verdad por la oportunidad. La pandemia no se ha terminado. El virus no se ha ido, no se va a ir a ningún lado. No caigan en creer la falsa narrativa de que protegerse de COVID ya no importa, de que no es gran cosa. Eso no significa vivamos en miedo, no significa dejemos de ver a nuestros amigos, no significa dejemos de vivir la vida. Simplemente significa entendamos que los riesgos, particularmente de COVID a largo plazo, pueden ser importantes, pueden ser significativos para nuestras vidas. Un impacto en nuestra salud que nos reduzca la capacidad de hacer ejercicio, que nos cause dolor en las articulaciones, que dañe nuestro sistema vascular, que dañe nuestra capacidad cognitiva, la habilidad de tomar decisiones y pensar rápidamente, que nos acelere el envejecimiento, aunque sea un porcentaje pequeño de personas, porque es más o menos un 7% de la gente que está terminando con alguno de esos efectos a largo plazo. Eso no significa entremos en pánico, simplemente significa tengamos conciencia de que eso puede ocurrir, de que cada vez que nos reinfectamos, esos riesgos de que ocurra algún impacto que de verdad nos afecte la calidad de vida se incrementan. Entonces, busquemos formas de reducir el riesgo donde sea posible. Hagamos contratos sociales con nuestros seres queridos, nuestros amigos, donde digamos, yo me cuido de esta manera y ese es el nivel de tolerancia del riesgo que yo tengo. Si todos seguimos las mismas reglas, no nos incrementa el riesgo a nosotros con el que estemos cómodos. Encontremos ese riesgo en el cual estamos cómodos, busquemos formas de reducirlo cuando sea posible. Eso implica vacunarnos, mascarillas, espacios abiertos, aire libre. Muchas gracias. Doctor Bosa. Qué bonito es levantarse en la mañana y tener una ilusión de vida. Qué lindo es poder participar de la vida de la comunidad. Qué lindo es poderse sentir importante y parte de un grupo social más grande que uno mismo. Qué lindo es reconocer que son más los misterios que hay en este mundo que lo que realmente sabemos. Qué lindo es saberse enano
ante la magnitud de un universo que se cambia, que transmite, que transmuta o que evoluciona. Creo que tenemos la respuesta para muchas de nuestras dolencias. Creo que hemos hablado hoy de dormir bien, de descansar, de hidratarnos, de alimentarnos mejor. Hemos hablado de participar en sociedad, hemos hablado de tener una ilusión. Todo esto forma parte de lo que llamamos vivir bien. Creo que COVID nos está abriendo la oportunidad, creo que COVID nos está tocando la puerta y nos está preguntando algo específico. COVID nos está diciendo, yo sé que vos querés vivir mejor, pero estás viviendo mejor con los demás. Eso es lo que tenemos que aprender. Muchas gracias. Realmente muchas gracias al doctor Avendaño, al doctor Marín y al doctor Bosa, a todos ustedes y a quienes nos han acompañado a través de la red por habernos permitido inaugurar tanto al Comité de Difusión como a la Academia en general esta nueva ventana de información tan importante para nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión con temas que siempre van a ser muy importantes. Sí.